Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del planeta Tierra según las coordenadas geográficas y según los usos horarios que usted habite. Pues bien, traemos a nuestra directa teleaudiencia nacional e internacional un importantísimo programa cultural que hemos bautizado José Luis Quesada, su obra poética y su taller literario actual. Y para hablar pues de la obra de José Luis Quesada y del taller literario actual que él coordina, lo más indicado, lo más apropiado es invitar al poeta mismo, y aquí lo tenemos al poeta José Luis Quesada como coordinador del taller literario de poesía y cuento Miguel de Cervantes Saavedra, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, José Luis, a tu programa Economía y Cultura. Gracias. Pues bien, a partir del poemario Sombra del Blanco Día, José Luis Quesada ha sido percibido y sopesado por varios lectores y autores con ojo clínico, incluyendo el ojo clínico mío, como uno de los poetas clásicos de Honduras de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Después de varios años de silencio, nuestro poeta ha publicado en San José, Costa Rica, el poemario El hombre que regresa, de muy buena aceptación, sorprendiéndonos luego, casi simultáneamente, con un poemario de edición recientísima de septiembre de 2016, Crónica del túnel y sus inmediaciones. A la par de ello, José Luis Quesada ha venido coordinando desde el mes de abril del presente año, en el contexto de la jornada de los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, un taller literario de poesía y cuento que lleva el mismo nombre del autor del Quijote, patrocinado por la Academia Hondureña de la Lengua. Queremos, según lo permita el tiempo televisivo, dedicarle algunos espacios a cada uno de estos capítulos vitales de la existencia reciente del poeta y querido amigo José Luis Quesada. José Luis, esta es la segunda vez que estás en el programa Economía y Cultura. La vez anterior te invitó Rolando Catán y yo estaba desde mi sofá de paciente, observando a Rolando. Me agradó el programa que ustedes dos hicieron en aquel momento y llamé a Rolando para felicitarte y para abrazarte a la distancia. Pero ahora tengo el honor, el orgullo de tenerte aquí personalmente en este programa de Economía y Cultura, y quisiera que te explayaras como en una conversación normal que sostenemos en cualquier cafetería del centro de Tegucigalpa, porque tú y yo somos parroquianos del centro de Tegucigalpa, que te explayaras sobre estos temas que hemos apenas esbozado, tus últimos libros, a partir de Sombra del Blanco Día, y luego sobre este taller literario Miguel de Cervantes Saavedra. Así que empieza por donde quieras, José Luis. Bueno, pues bien, yo tuve algunos años de silencio literario en que no publiqué casi nada. Fueron 25 años, no publiqué poemas, no publiqué cuentos, ni ensayos, porque también he hecho ensayos, sobre todo breves, nada de esto. Me dediqué a otras cosas, me dediqué a la pintura. Pero hace 20 años me propuse pues conquistar y dominar en lo posible ese género, la plástica, y creo que lo logré. Incluso pues soy uno de los pintores que están cotizados en el mercado local. Hoy día estoy pintando incluso poco, pero lo cierto es que dejé de publicar, pero no de pintar. Junto a mis pinceles tenía mi cuaderno, porque desde entonces acostumbré a escribir a mano y sigo haciéndolo así. Luego pues lo paso en la computadora y todas esas cosas. Fueron 25 años de silencio interior, sobre todo.
un viaje subjetivo dentro de mí mismo, de exploración interior. Hablaste de mi libro, Sombra del Blanco Día. En efecto, este es el último libro que yo publiqué. Fue muy apreciado por los jóvenes de ese momento, que hoy son ya muchachos grandes. Yo era uno de esos jóvenes en ese tiempo. Me alegra pensarlo que así sea, pero vos eras más joven que yo, es cierto. Entonces, pareciera que por el éxito de ese libro, cuando me refiero a éxito, me refiero a que tocó mucho a muchos jóvenes, a muchas personas ese libro, porque en realidad es algo diferente en la literatura hondureña. En primer lugar, estaba escrito en pequeñas prosas, y lo que señalaban los críticos de entonces es que no dejaban en ningún momento de ser auténticos poemas, aunque estuvieran escritos en prosa. Y la verdad que es así, porque se mantenía el ritmo propio de la poesía, se mantenían las imágenes y las metáforas propias de la poesía, y algo muy especial que es un don en mí y que también yo trato de cultivar, es la capacidad de producir imágenes visuales en el poema, tal como se hace en las novelas o tal como se hace en el cine. Ambición mía que inicié desde muy joven, pero me sorprende que luego he leído lo que dice Italo Calvino al respecto de la poesía contemporánea, y uno de los puntos que él señala que es la visualidad, la plasticidad del... Italo Calvino es uno de mis autores favoritos, sí, José Luis. Yo quisiera señalar algunas cosas. En primer lugar, que tu libro Sombra del Blanco Día es la bisagra que marca un antes y después en la vida y en la obra de José Luis Quesada. Es un libro que a mí me gustó mucho, que me impactó, y yo hice un comentario que está publicado, creo que en 18 Conejos: José Luis se ha consolidado como poeta. Pero luego, en tus 25 años de silencio, que yo en esa temporada, justamente cuando más te traté, me obsequiaste un cuadro, una pintura de un rostro de Jesucristo, que lo tenía clavado en la pared, y parece que al cuadro no le gustaba donde estaba clavado. Y se ha desclavado, José Luis. Sí, y es un clavo de acero. Es que Jesús ya se desclavó. Se ha desclavado, y entonces he tenido que colocarlo en un mejor sitio. Le digo, a él no le gustaba donde estaba clavado. Ahora lo tengo en un mejor sitio, en una de las paredes de mi casa. Te quería contar esa anécdota porque eso ocurrió hace como un mes, que se autodesclavó. Es que bien. Una cosa extraordinaria, increíble. Sí. Y luego vi el desarrollo de tu plástica, pero también te observé escribiendo en algunas cafeterías, y no te interrumpía. Yo llegaba, te miraba escribiendo, pedía mi café, yo me iba a otra mesa, porque yo entiendo perfectamente lo que significa estar leyendo o escribiendo en una cafetería, y uno no quiere que ningún transeúnte de sospechosa calidad llegue a interrumpirlo a uno. Así que decía, ¿qué estará escribiendo mi amigo? Dios santo, ¿qué estará escribiendo? Y ahora me doy cuenta que estabas escribiendo. Así es. Aquí está El hombre que regresa, crítica del túnel y sus inmediaciones, que tal vez logran ponerlo en pantalla. Tal vez nos ponen estos dos libros en pantalla, si fuera posible. Si no, bueno, en el momento en que sea posible. Y luego tenemos aquí un artículo, ensayo, que escribió el poeta José Enrique Cardona Chapas sobre tu libro, El poeta que regresa, en el Búho del Atardecer número 10. Quisiera referirme a algunos párrafos en los que él primero dice: José Luis Quesada es uno de mis preferidos poetas hondureños. Así empieza el artículo.
sin andar con vueltas. Adelante dice, labor que continúa hasta el día de hoy como una especie de Sócrates moderno, reunido en cualquier parte junto a los jóvenes aspirantes a poetas, con la fina actitud atenta y sorpresiva de quien está escuchando cosas sumamente interesantes. Esta es su virtud, el hacer sentir a los demás que pueden alcanzar ese difícil arte de la poesía. Y ahí lo dejo para leer otro detalle más adelante. ¿Cómo ves este comentario que hace Enrique Cardona Chapas, que le publicamos una foto cuando él era muchacho porque no me quiso dar una foto de actualidad? Entonces lo fregamos, le publicamos una de cuando era muchacho. Le dije, yo necesito una foto y se la voy a publicar, aunque sea persiguiendo una mulata en las playas de Puerto Cortés. Está bien que esté haciendo ese tipo de cosas. Además de perseguir mulatas, escribe y es abogado, ¿no? Escribe este hermoso artículo que escribió sobre tu libro y tu persona. Sí. ¿Algún comentario, José Luis? ¿Alguna reflexión? Pues sí, me parece interesante lo que dice ese artículo en relación con Sombra del Blanco Día y El hombre que regresa, porque justamente aquel es el libro en que yo interrumpo publicaciones y no vuelvo a publicar nada hasta este libro, El hombre regresa. Entonces es natural que haya una conexión entre ambos y en efecto la hay. ¿Cuáles son las conexiones y cuáles son las diferencias? Bueno, es una poesía bastante reflexiva, ya menos dolorosa, pero igual que aquella reflexiva, pues mi poesía tiene esa tendencia a conceptualizar un poco y a ser reflexiva. Entonces hay como una atmósfera en El Sombra del Blanco Día que tiene algo que ver con esto. Y también lo que te dije anteriormente, ¿no? Y también es sorprendente ver que después de tantos años escribí un libro y que no se perdió la calidad y la consistencia. La calidad, exactamente. La sartén siguió en el mango de la persona que está... De eso estamos convencidos. Que está hablando. Sí. Y nos alegra mucho saberlo. Yo no sé si antes de que publicaras Sombra del Blanco Día o justamente por esos días, nosotros te publicamos en 18 Conejo 2 páginas de poesía. No sé si coincidiendo con Sombra del Blanco Día un poco antes o un poco después, pero el caso es que en justamente ese número 18 Conejo yo me lo llevé para Suiza como refuerzo, como compañía en un viaje solitario o cuasi solitario. Hago esta confesión, creo que la he hecho en otro momento, pero esta es una confesión pública, porque yo sentí que tus poemas me acompañaban allá en Suiza, en unos fríos, en unas soledades tremendas, sobre todo un poema que le dedicaste al Ulises. Ese poema, que era un poema corto, por cierto, que me gustaba mucho, que me estremeció mucho, como me gustaban todos los poemas que estaban publicados en esa página. José Luis, nos habíamos quedado en el tema de las cafeterías. Yo te he visto escribiendo en las cafeterías y hay un programa de unos jóvenes que dice volvamos al centro. ¿Qué quisieras decirnos sobre eso? Bueno, en primer lugar que sí es cierto que escribo en las cafeterías, y lo segundo es que tal vez volver al centro ya no sea posible, porque los que se fueron de ahí no van a volver, pero sí tal vez sea posible que visiten el centro de nuevo. Toda ciudad tiene un casco histórico y un lugar central para reunirse en todas partes, y aquí es curioso que nos hemos alejado, nos hemos aislado en colonias. Son realmente, cada quien se fue a su colonia y vive en su barrio como quien vive en su aldea o en su pueblo. Sí. Solo que así es. Forma moderna, porque han prosperado y ya tienen casas mejores, pero creo que solo tú y yo nos hemos quedado en el centro. Sí, porque nosotros somos fieles. Y en ese centro, justamente, en ese centro histórico que tiene más de 4 siglos, se han gestado algunos de estos poemas
para empezar, El hombre que regresa, pero el que quisiera leer en este momento, José Luis, es el de Crónica del túnel y sus inmediaciones, porque hay un poema que pareciera que lo escribiste después de tu problema de salud, y tú me decías que lo habías escrito antes, y yo te entiendo, porque yo escribí Paciente Inglés, Reflexiones en el Cine, hablando del paciente, de su camilla, de sus desgracias, antes de que a mí me ocurrieran mis desgracias el año pasado justamente. Y también en Correo de Mr. Howe, yo hablo de las alergias de Mr. Howe, y a mí me ha pegado una alergia el año pasado que mi médico de cabecera y mi hijo, que también es médico, son testigos, una alergia tipo Howe, que casi me mata el año pasado. Entonces nos anticipamos a lo que nos iba a suceder. Yo voy a leer este poema como una evidencia de ello. Escrito sobre el polvo. El aire que fue mío a bocanadas, hoy lo recibo de una fuente exigua, lo exprimen para mí de un tubo misterioso, y simulo vivir con una mascarilla de oxígeno, igual que un antifaz, y pienso que si muero es porque siempre conté con este cuerpo, solo con este cuerpo, esta envoltura. No consideré mi alma ni mi espíritu, incluso expulsé de mi lenguaje estas palabras, y ahora que las necesito, que creerme es indispensable, mi cuerpo en el cual confiaba, de cuya fuerza me enorgullecía, quiere desmoronarse como el montón de tierra que fue escrito. Háblame de este poema, José Luis, porque me siento muy identificado con él. Bueno, te voy a hablar del libro en realidad. Hijo del libro. Y lo misterioso que fue la escritura de ese libro, porque en realidad yo lo escribí antes de mi problema de salud, que fue muy serio, que fue muy grave. Yo había creado un personaje que hablaría en primera persona y que sería un enfermo que estaría en el hospital, que caería casi muerto en la calle, que tendría una experiencia mística de esas que todos hablan, ¿verdad? Yo lo quería llevar a la poesía, cosas comunes, que el cuerpo, el espíritu, el alma ve en el cuerpo, caído después de morir y toda esa cosa. El propósito era llevarlo a un poema que se llama El túnel, que es otra creencia común de la gente, que hay luz cuando se muere, ¿verdad? Se atraviesa un túnel, algo oscuro, y luego reaparece la luz. Yo quería tratar de esos temas que son de la creencia común, ¿verdad? Que hay algo más allá de todo esto, lo cual para mí es seguro, porque hoy yo soy un creyente. Para mí también, José ¿verdad? Luis, para mí también. Entonces así se creó un personaje, varios personajes que son uno solo, y fui cayendo en esas situaciones, ¿verdad? Que lo llevan al quirófano, que recorre una calle y ahí tiene el accidente o lo que fuera, ¿verdad? Hasta llevarme al hospital, ¿verdad? El personaje, y después a mí me ocurrió idéntico, es increíble. Pero ¿cuántas veces te llevaron al quirófano? Pues fueron varias, pero... A mí me llevaron 7 veces, entre el año antepasado y el año pasado. Sí, pero... Y ando huyendo de las siguientes. Pero yo no quiero ir a esas cosas, yo ya no volveré más a esos hospitales ni a esas cosas. Yo tengo confianza en que todo saldrá bien. Bueno, el caso es que en la segunda, cuando yo iba por la mitad del libro, yo dije, ¿qué es esto? Solo estoy diciendo cosas de este modo tan patético, tan poco positivo, que yo no soy así. Y ahí empecé a cambiar el tono de mis poemas, y entonces entré en el paciente se recupera, está en el hospital viendo las nubes, recuperándose, vuelve a la casa, la convalecencia, el sol, la luz, y le doy un giro diferente al final del libro. Y yo digo que eso me salvó, porque si no escribo esa segunda parte tan diferente, ¿verdad? Y tan llena de vida y de vigor, tal vez no habría salvado mi vida, ¿verdad? Porque yo creo en la importancia de las palabras, como lo que uno proclama, así es, lo que su boca dice, así es. Pues la misma Biblia dice en Proverbios que como es el pensamiento de uno, así es uno. Y esa es la historia de este libro, y siempre aclaro que no, que yo lo escribí después. Y hay unas cosas, hay algunos detalles interesantes en el libro, José Luis.
Hay una cita del Génesis en la entrada que me gusta mucho. Está muy bien. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy buena elección. Sí. Y lo otro es que de repente tú eres uno de los pocos en Honduras, aunque yo he sido un apasionado de Froilán Turcios toda mi vida, pero nunca lo he usado como epígrafe. Y tú utilizas un epígrafe de Froilán Turcios en tu poema La Ventana, sí, que dice: las nubes con su forma caprichosa, revolando impelidas por el viento, me hicieron meditar por un momento en la efímera gracia de las cosas. Qué bella elección hiciste, sí, claro, de ese poema de Froilán Turcios. Sí, yo admiro mucho a Froilán Turcios y creo que se tiene mal valorado, está muy mal valorado hoy. Ese precisamente es un soneto precioso de Froilán Turcios, pero la intención mía era la siguiente: todo el mundo pone sus citas y epígrafes de grandes poetas de fama internacional, etcétera, y nadie cita a un poeta hondureño. Yo puedo encontrar hermosas citas literarias en poetas hondureños. Entonces yo dije, además que encajaba muy bien con mi poema sobre las nubes, ¿no? Era perfecto el epígrafe, y así se lo puse, y creo que voy a seguir usando poetas hondureños con este propósito. Poeta, aquí hacemos una pregunta vidriosa, malintencionada. Es la única pregunta vidriosa y malintencionada que le hacemos a todos los invitados, no solo a ti. Bueno, sí, entonces viene la pregunta malintencionada, vidriosa. El hombre que regresa. Tú escribiste un libro que yo leí cuando yo era muchacho, que se llama Porque no pienso nunca más volver. Porque no pienso nunca más volver, sí. Y entonces cuando yo vi el título, El hombre que regresa, pensé, es un retorno, es una referencia a ese hombre que no pensaba nunca más volver, pero que al fin regresa, o es más bien, y aquí se quita ya la malicia de la pregunta, o es más bien lo que sostiene Cardona Chapas, que es un regreso de tu silencio de 25 años a la poesía. Hay dos preguntas en una. Es que vos sabés que la poesía y la literatura tienen sus misterios. Yo inicio mi vida literaria ahí tenemos el libro El hombre que regresa, que es el poemario es uno de los tres poemarios que hemos estado mencionando esta noche. A ver si nos ponen el otro. Y ese es el último, el que acaba de publicar, creo que en septiembre del 2006. Sí. Crítica del túnel y sus inmediaciones. Y ese es un libro, pero es de otro autor, que me lo regalaron en gracias. Es un poemario de Gustavo Campos, a quien le mandamos un saludo, dicho sea de paso. Se nos coló el libro, pero bueno, aprovechamos para enviarle el saludo. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos a ver algunos poemas de José Luis y sobre todo hablar del taller literario Miguel de Cervantes Saavedra. Bien, tenemos unos mensajes. En primer lugar, un mensaje de hondo pesar por el fallecimiento de doña Estela Castillo, madre de Luis Martín Alemán Castillo, nuestro amigo y compañero de toda la vida, desde los años juveniles en que estudiábamos la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un fuerte abrazo a nuestro querido amigo, compañero y hermano Luis Martín Alemán, donde quiera que se encuentre en este momento. También un saludo a todos los amigos vinculados a Plan Internacional de Honduras, quienes me invitaron a visitar las bibliotecas escolares de varias aldeas de la ciudad de Gracias, Lempira, del municipio de Lepaera y del municipio Flores. Así que un abrazo a todos ellos. En algún momento mencionaré uno por uno todos sus nombres y agradeceré todas las gentilezas porque también me montaron un evento para hacer una presentación general de mis libros. Luego queremos felicitar a nuestro amigo y también compañero de casi toda la vida, Juan Ramón Martínez, porque ha sido pues honrado con el Premio Nacional de Literatura. Yo le he mandado 3 mensajes en el curso de este día por celular, no sé si lo ha recibido, quizás debe tener el celular cargado de mensajes, diciéndole entre otras cosas que ya era tiempo que le dieran el Premio Nacional de Literatura. Hemos tenido la suerte que el año pasado se lo dieron a Carlton Brul, un compañero de la Academia Hondureña de la Lengua, y esta vez a Juan Ramón Martínez, compañero también de la Academia Hondureña de la Lengua.
Finalmente quiero leer una tarjeta de invitación. En su honor, dice el embajador de España y la señora de Albero, tienen el gusto de invitar al señor don Segifredo Infante a un cóctel el lunes 28 de noviembre a las 12 del día. Quiero informar que este cóctel es en homenaje mío. La corona, el Estado y el gobierno de España me otorgarán la encomienda de honor al mérito civil. Así que estoy infinitamente agradecido con el gobierno de España, con el Estado de España, con la corona española y con el embajador Miguel Albero, porque yo sé que él introdujo, y hasta ahora lo sé, esta iniciativa desde el año pasado y al fin ha cuajado, y creo que es el mejor homenaje que voy a recibir en toda mi vida, posiblemente, aunque nunca se saben los imponderables. José Luis, ¿quisieras enviarle algún saludo, algún mensaje a alguien en particular? No. Bueno, entonces... Estoy cerca de todos aquellos a los que le podría mandar mensajes. Ah, bueno, muy bien. Entonces, había quedado una pregunta y una respuesta flotando en el aire antes de hablar del taller. Así decías que era. Bueno, habíamos hablado de las relaciones entre este libro, El hombre que regresa a Porque no pienso nunca más volver, o los 25 años de silencio. No, yo decía que hay misterios en la literatura. Yo escribí ese primer libro que se contradice a sí mismo, porque no espero nunca más volver, es como decir volver, pero dice que no va a volver, ¿no? Entonces... es una frase causal en el castellano medieval, Luis Martín. Ese que usaste ahí, y poca gente en el planeta Tierra lo sabe, yo soy uno de ellos. Bueno. Es una frase causal. Sí, correcto. Pues bien, pero no fue nada pensado. Eso nació, escribí ese libro, más bien la idea que yo tenía en ese tiempo era pues ponerle a mi libro el nombre de un verso de T.S. Eliot, que es a la vez un verso de Guido Cavalcanti, uno en italiano, porque no espero ahorita una llamada, y el otro, porque no espero nunca más volver a inglés. Según yo, con esa cita introducía mi modo de pensar, mi criterio sobre la poesía, sobre el arte poético. Tu poemática. Ese era mi y recuerdo que lo cito a los dos, y aunque yo era un cipote, tenía muy claro que quería dejar que se entendiera desde el principio cuál era mi filiación literaria, que era moderna y clásica. Claro. Y así me he mantenido hasta... Y así lo he sentido, así lo he percibido, y por eso te quiero, entre otras razones. Bueno, bendito sea Dios. Esa es la conexión. Luego sí, yo dije, porque no espero nunca más volver, retoma el ciclo de mi primer poema, conecta con el primer poema, y va a ser muy hermoso ver que se cierra un círculo, claro, ¿verdad?, con ese libro. Pero posteriormente he escrito algo diferente, que es reciente, que es La crónica del túnel y inmediaciones. Claro. Y que pero aquel círculo como que digamos que quedó cerrado, y que abre un cierre histórico de tu poemática, sí, digamos. Sí, de manera que esa sería mi respuesta, y la pregunta me parece que es realmente... O sea, que no era tan perversa. No era tan perversa. Es muy inteligente. José Luis, otra de las cosas por las que yo te admiro es porque yo sé que tú eres uno de los mejores talleristas que hay en el país. Sí. Así que me agradó mucho la idea cuando en la academia se propuso que tú fueras a coordinar un taller literario en Miguel de Cervantes. Incluso te acompañé en las primeras 3 o 4 reuniones. Sí, es cierto. Te acompañé para darte ánimos, porque conocía tu estado de salud, venía de mi estado de salud, y yo dije, José Luis necesita mi presencia moral en que sella, ¿verdad? Sin opinar, sin dar criterios, sin nada. No, y esa sintió tu presencia, yo realmente la agradecí, porque veía que era muy fraternal, ¿verdad? No ibas ahí en plan de... Más que de amigo. De criticar ni de juzgar, sino como de un amigo que estuvo ahí escuchando, y estuviste bastantes días, asististe a ese taller. Bueno, eso es una de las cosas más positivas que ha habido
en mi vida últimamente, y creo que también para la salud de la literatura y de la poesía hondureña. Pues yo no esperaba ya a dar talleres de literatura ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí, como se dio esta oportunidad, gracias a ustedes, a Livio Ramírez, a Juan Ramón Martínez, a quien felicito, porque hoy le están otorgando el Premio Nacional de Literatura, pues sobra decirlo que se lo merece. Fui invitado a dar ese taller. Pusimos el anuncio en internet y resulta que llegaron muchas personas, jóvenes todos, interesados en el taller. Con regularidad asisten unos 8, pero son más. Son como 14 o 15. Sí, sí. Llegan 8, digamos. Los regulares son 8, ¿verdad? Infaltables. Y son los que realmente van a llegar lejos, porque han soportado el rigor de un taller como el mío, en que soy, bueno, mi ojo clínico, vos dijiste esa sí, cómo expresión. No. Pero también tu capacidad para escuchar. Sí, es definitivo. En eso consiste, cuando uno tiene capacidad de escuchar, tiene capacidad para conocer la materia de que están hechos los otros. Sin escuchar es imposible, porque solo te escuchas a vos mismo e ignoras a los demás. Claro, así es. Eso nunca. Entonces, José Luis, nos detenemos un momentito ahí, nos vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente que no se separe de su petate, de su camastro, de donde se encuentre sentado, porque la cosa sigue. Bien, ya estamos hablando del taller literario Miguel de Cervantes, integrado por unos 15 jóvenes, y uno de ellos no tan joven porque es casi de mi generación, que es el amigo Murcia, pero de ahí la mayoría jóvenes. Y es José Luis, pues, la persona adecuada, apropiada para que nos hable de esta experiencia, de este taller literario Miguel de Cervantes específicamente. Sí, debo aclarar que llegan cuentistas, narradores, ¿verdad? Y poetas, sí. Y que yo he procurado, y es la verdad, no establecer mucha diferencia entre la poesía y la narrativa, ¿verdad? Y los aliento a que la poesía coadyuva con la narrativa y viceversa. Un poeta, un narrador sin poesía es aburridísimo, ¿verdad? Y un poeta también puede aprovechar todos los recursos de la narrativa e introducirlos en su poesía para hacerla más viva, más narrativa si se quiere, tantos elementos que se pueden usar. Claro. Esa es la posición. Bueno, ¿qué más? ¿Quiénes son? Porque sí, yo apenas recuerdo 4 nombres. Sí, sí. Apenas recuerdo 4 nombres. Es bueno decir que el taller lleva ya unos 8 meses. 8 meses. Y que la mayoría de los muchachos no se han rendido, y yo tampoco me he rendido. Seguimos asistiendo con todos. Disciplina espartana. Sí, con mucha disciplina, sí es cierto, ¿verdad? Y pues yo someto cada poema, lo someto a análisis, ¿verdad? Entonces vemos sus deficiencias y las mejoramos, damos consejos para que se mejoren. Vemos cómo va la adjetivación, cómo va el ritmo, y les enseño que la poesía no solo son palabras, es música, es ritmo, es visualidad, plasticidad. Son tantos los elementos que tienen que entrar para hacer que un poema sea bueno, que sea vigoroso. E insisto en la unidad del poema, que no sean poetas dispersos, que empiezan de un modo y terminan de otro, ¿no? Empieza el poema de un modo y remata de otra manera. Sí, en eso soy bastante, insisto bastante en eso, en ese detalle, en la unidad. Otra cosa en la que insisto mucho es en la modernidad del lenguaje, ¿verdad? Afortunadamente casi todos ellos son estudiantes de letras y eso me ayuda un poco, ¿verdad? Por lo demás, la parte creativa que no reciben en la universidad, conmigo la han recibido. Y van a salir gente. Por supuesto, las universidades no preparan poetas ni filósofos, no, ellos no, ni historiadores, preparan profesores de literatura, profesores de filosofía y profesores de historia. Sí, el problema es que generalmente son malos, y está bien que preparen profesores y todo eso, pero son
hacen que los muchachos odien la poesía y la literatura por lo mal que lo enseñan, hace de aquello una carga pesada y algo aburridísimo. Y a veces mucha mala poesía. Sí, escogen mal los libros, les imponen los libros, y no clásicos, ¿verdad? No de autores consagrados ya, no, sino cualquiera que va comenzando un libro con tal que tenga contacto en la universidad, o sea profesor de la universidad, ya se lo ponen, se lo imponen a los alumnos, y eso ha hecho un daño espantoso a la literatura y a la poesía hondureña, puesto que en la misma universidad no tienen cuidado de eso. Y yo estoy de acuerdo en que se está preparando maestros. Claro, también. Pero que los preparen bien, pues. Claro. Sensibles a la literatura. Y sin muchos prejuicios. Sí, sin muchos prejuicios. Pero hoy día, pues, así están las cosas y siempre han estado un poco así, ¿verdad? Los nombres, José Luis, a ver si nos acordamos de alguno. Claro, Roberto sí. Cruz Murcia, que es casi de mi generación, ¿verdad? No, un poco menos. Un poco menos, 5 años menos que yo, digamos. No. Ajá, Roberto Cruz Murcia, ¿quiénes otros están en el taller? Que él es narrador y también y poeta, también empezó ahí no se daba cuenta, pero ahí descubrió sus capacidades también poéticas. Está Yasmín, que es pariente mía. Yasmín López, sí. Es pariente mía, te cuento. Muy inteligente y abierta a aprender, escribe narrativa, y ahí en el taller también ha iniciado a escribir poesía. Sí. La hemos inducido y está escribiendo narrativa y poemas. Están otras personas, está, ¿cómo se llama? Delvis Emilia. ¿La conoces? Delvis Emilia Gutiérrez. Está, a ver, Victoria Ochoa, que es... Victoria Ochoa no la conozco. No la conozco. O tal vez no la identifico con el nombre. Sí, es muy buena ella. Está Lucía Santos. Lucía Santos. ¿Va? ¿Quién más? Están otros Derek. jóvenes. Hay un Derek. Derek Pineda. Derek Pineda. Leonel Sánchez. Y cada uno, ¿quién más está? Gabriel Alejandro Torres. Sí, son los asiduos. Ya me diste 8, sí. Esos son los asiduos. Esos son los Vienen permanentes. otros que también pues van a ser tomados en cuenta, claro, al momento de publicar algo, porque han estado en el taller y han permanecido. Pero hablo de estos porque son los que te digo, son tus más fieles. Sí, ellos siempre. Y aprovechamos para enviarles un saludo pues a todos ellos, a todos estos muchachos del taller literario Miguel de Cervantes Saavedra. Y los estimulamos a seguir adelante. Yo los estimulo y sé que cada uno es diferente, estilos diferentes, claro, y cada uno su estro propio, sus dones, ¿verdad? Y capacidad y también voluntad, porque el poeta también debe tener voluntad, siquiera buena voluntad para llegar a hacerlo. Y cuando ¿verdad? a mí me han preguntado, José Luis, yo le he dicho, tienen ustedes la fortuna de tener uno de los mejores talleristas de poesía que ha tenido Honduras. Aprovechenlo. Sí. Aprovechenlo. Ahorita estuve en Costa Rica, que estuve invitado allá y di un taller. ¿De veras también en Costa Rica? Sí, di un taller de poesía breve porque yo iba a permanecer poco tiempo allá en el marco del festival de poesía a lo cual fui invitado. Pero sí, lo interesante de este taller es que había gente de toda la edad, fíjate, me encantó. Sí. Había gente de adultos mayores. Adultos mayores como yo, mayores, que lo soy desde la semana pasada, José Luis. Bueno, apenas. Cumplí años en Gracias a la orilla de un río. Sí. Y declamé un poema de Julio Flores, un poeta romántico. Lo conozco. Y bueno, les dije, ayer yo era un chihuín, hoy soy un señor y trátenme con respeto. Por fin lo he logrado. Por fin lo he logrado, gracias a Dios. Bueno, te falta andar por esos caminos todavía y espero que mucho tiempo. Gracias. Es muy importante. ¿Qué más decíamos? Algunas experiencias, sugerencias centrales que hayas tenido en este taller, Miguel de Cervantes. Bueno, yo lo primero que digo es que está bien, que no van a vivir solo de la poesía, pero que van a tener gratificaciones en la vida, que van a ser invitados a festivales, a congresos, a cosas, pero que lo principal es el nivel. Claro. Llegar a ser un buen poeta requiere de oficio,
Sí. Paciencia, disciplina. Paciencia y disciplina. Y lo que ya se tiene, porque si no se tiene eso, no se tiene nada. Si no se tiene la vocación, como ¿verdad? decía Edilberto Cardona Albuna, si no se tiene el estro poético, Así tampoco hay nada. Nos vamos a una No hay breve nada pausa más. comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos y hablar de algunos eventitos que vamos a tener en el curso de esta semana. Muy bien, hay algunos eventos que van a ocurrir. Uno de ellos es que en algún momento el taller literario Miguel de Cervantes Saavedra va a cuajar en un libro que va a publicar la Academia Hondureña de la Lengua. Tenía entendido que iban a hacer una prepresentación, José Luis, Sí. en estos días. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Era el 16 y el 17, pero ocurrieron que esta semana, cosa que yo no sabía, está llena de eventos. Incluso uno de los colegios participo y me avisaron a última hora, ¿no? No es oportuno, pero lo haremos, la lectura de los muchachos, tú la haremos a primeros de diciembre. A primeros de diciembre, Primer día primera de diciembre, semana de La diciembre. vamos a reprogramar. Ojalá. Así es. Y yo voy a estar con ustedes. En cuanto ahí al libro apoyándoles. colectivo, pues esta es la Academia de la Lengua la que nos ha prometido hacer esto por Y los lo van a muchachos, hacer, ¿verdad? lo van a Sí, hacer. yo sé que lo van a hacer porque Sí. Lo hay prometido y lo personas cumplido. serias ahí, ¿verdad? Que sé Sí. que lo han de cumplir, ¿verdad? Nosotros estamos cumpliendo. Claro. Más bien vamos a sugerir a la Academia que el próximo año un taller para nuevos y que estos, porque quieren seguir, y yo sé que un taller solo Casa Tomada estuvimos 2 años, Sí. pasen a un segundo nivel ellos y abrir un Que a los- taller que- para... que a los de Casa Tomada te los publicamos casi todos en 18 Conejos y en Sí, libros. No, pues sí, es Y en cierto. libros. Y en libros, Sí. sí. Y el grupo pues es mencionado mucho. Pero tú tienes 2 o 3 eventos esta semana, José Luis. Yo quiero ir a uno de ellos. Bueno, pues Cuéntanos. el principal es el 17 de este mes, en Casa Morazán, Casa Morazán. donde se va a presentar un libro mío pequeño, que están haciendo unas ediciones de Otoniel Guevara, que es una persona muy conocida porque se ha entregado a la gestión de talleres y de festivales de poesía en su país. Muy bien. Y de Centroamérica, y ahora está publicando estas ediciones. Yo te acompañaré. Son una plaqueta realmente. Yo te acompañaré ese día y creo que Bueno, tienes me alegra dos mucho. presentaciones. 17 de noviembre a las 6. El jueves 17 de noviembre a las 6. Sí, a y las 6. posiblemente... Yo invito personalmente a mis Ok. amigos y a los que me están viendo a que asistan, por favor. José Luis, he disfrutado esta conversación, como siempre disfruto conversar contigo en cualquier lado que nos encontremos, por la alta estimación que te he guardado en el curso de las décadas, no digo de los años, en el curso de las décadas. Agradezco infinitamente tu comparecencia esta noche aquí en Economía y Cultura, agradezco a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo martes. Hasta la vista.